Quiero empezar diciendo que no seré yo quien descubra que la pandemia de la COVID-19 ha evidenciado la preexistente desigualdad entre estados, ¿no? Y de las personas en cada una de ellos, entre los estados que han tenido acceso a las vacunas y que cuentan con sistemas sanitarios eficientes y estados que no, entre personas que tienen los medios para acceder a la asistencia sanitaria, incluyendo a las vacunas, y quienes no. Desde luego la pandemia ha agravado la situación, ha cristalizado la necesidad de que todos los estados asuman un mayor compromiso en sus obligaciones en materia de derechos sociales, en derechos económicos, y inviertan más, teniendo como objetivo la cobertura universal en salud y políticas públicas de protección social, especialmente para cubrir a los más vulnerables. Entonces, ahí donde Cuba y Uruguay registran aproximadamente $2.000 de inversión per cápita en salud en línea con los países de la OCDE, Honduras, Guatemala, Nicaragua invierten $500 per cápita y a la vez con una proporción de inversión pública inferior al 50%. La pandemia también ha implicado tremendos desafíos en materia de defensa de los derechos humanos. Más de la mitad de los países del mundo, y América Central, hay que decirlo, no ha sido la excepción, han declarado un estado de emergencia nacional, es decir, una medida que puede resultar en violaciones a los derechos humanos si no existen contrapesos adecuados. Aunque puede ser que muchas medidas hayan sido necesarias y proporcionadas, otras generaron ciertamente un serio impacto en el goce de los derechos humanos. Me refiero, por ejemplo, al uso excesivo de la fuerza policial, al confinamiento por género o al uso y abuso de decretos ejecutivos de emergencia que habrían obviado la transparencia y la rendición de cuentas en el gasto público. Ahora bien, en un contexto en que el estado de la democracia en todo el mundo, e incluso en América Latina, ya venía deteriorándose, lo anterior ha abonado a la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. Algunos estudios, de hecho, sugieren que 1/3 de la población mundial vive ahora en países que se están volviendo autocráticos. De acuerdo a estos, de América Central, únicamente Costa Rica puede ser considerada una democracia liberal, es decir, en donde hay un país en donde hay un equilibrio entre las libertades individuales y el sistema de pesos y contrapesos democráticos. Todos los demás países de América Central pueden clasificarse como democracias electorales o inclusive autocracias electorales. Según el Latino Barómetro, la satisfacción con el funcionamiento del sistema político en América Latina y el Caribe alcanzó su mínimo histórico en 2018, con 3 de cada 4 personas expresando un juicio negativo sobre la vida política en su país. Los jóvenes tienen mayor desconfianza. En América Central, solo Costa Rica, alguna vez más, alcanzó un índice de apoyo a la democracia del 67%. El resto de los países se mantiene en un rango que va entre el 35 y el 45%. Déjeme decir que no es muy bueno que se diga. La desigualdad social y el reclamo por demandas ciudadanas insatisfechas han estado alimentando los movimientos de protesta de los últimos meses, incluyendo de los pueblos indígenas. Estas protestas son señales de que la gente está perdiendo la confianza en las instituciones públicas y está desilusionada por la perpetuación de la desigualdad. Muchas personas, mujeres, pueblos indígenas, personas LGBTI, minorías étnicas, raciales, etc., sienten que la base del Estado no lo reflejan, ni les ofrece la oportunidad de salir adelante. Las personas quieren tener voz en las decisiones que afectan sus vidas, quieren ser escuchadas y quieren sistemas económicos y sociales que funcionen
para todas y para todos. Estas protestas son una expresión de los derechos humanos y de los valores democráticos y como tales deben ser respetadas por los gobiernos. No deben ser percibidas como una amenaza, ni pueden ser ignoradas y ni mucho menos descalificadas. Este conjunto de manifestaciones y reacciones sociales se dan en el escenario de lo que hoy se denomina el espacio cívico. Lamentablemente, en línea con la orientación autocrática que he mencionado al principio, la tendencia a la limitación, obstrucción y cierre del espacio cívico sigue ganando terreno a través de diversos mecanismos, incluyendo reforma legislativa que afectan, obstaculizan e incluso impiden el trabajo de la sociedad civil. Reformas penales que criminalizan y buscan silenciar a periodistas, a defensores y defensoras de derechos humanos y en general a las voces críticas. Manifestaciones públicas de autoridades que estigmatizan a quienes perciben como opositores y creación de medios de comunicación de gobierno que buscan anular o deslegitimar las visiones contrarias. Todo ello con el intento de negar lo evidente, de negar la verdad y de perpetuar la impunidad del pasado hasta el presente y hacia el futuro sin solución de continuidad. Si bien no es un sistema perfecto, la democracia es, por definición, inclusiva, más igualitaria y genera mayor rendición de cuentas que cualquier otra forma de gobierno. También es el sistema en el que existen mayores posibilidades de que se respeten todos los derechos humanos. Es el sistema que se basa en el espacio cívico, que a la vez es el oxígeno de la democracia. Corresponde entonces a la comunidad internacional apoyar y promover el espacio cívico. Los mecanismos de derechos humanos han aportado valiosos estándares y recomendaciones que deben ser implementados. Invertir en el espacio cívico es invertir, entre otras cosas, en medios de comunicación independiente y la legítima defensa de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos, en los espacios significativos de consulta y de participación de la sociedad civil, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en las instituciones nacionales de derechos humanos, en el acceso a la información pública, en los medios independientes, en la transparencia, la auditoría social y la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Pero esto no dará resultado sin que contemporáneamente los esfuerzos nacionales se articulen y se fortalezcan. Quedó claro que lo que afecta a Nicaragua, Guatemala, El Salvador o a cualquier otro país de América Central afecta al resto de los países, en el bien y en el mal. Es por eso que la sociedad civil debe fortalecer sus alianzas, articularse mejor y promover las coaliciones superando las fronteras, porque al final del día los problemas son comunes y las soluciones también. Necesitamos esfuerzo sostenido para alcanzar una democracia paritaria y plural, es decir, la plena integración de las mujeres, la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de acuerdo a su forma propia de participación. Necesitamos asegurar que los jóvenes no queden afuera, marginados del progreso económico, social y político. Necesitamos que las personas con discapacidad tengan acceso a plantear sus derechos. En fin, necesitamos que nadie quede atrás. Concluyo diciendo, y haciéndome una pregunta, si hay alianzas y frentes comunes en pro de la impunidad y de la corrupción, ¿por qué no puede haber frentes comunes cada vez más fuertes en defensa de los derechos humanos? Desde luego cuenten para ello con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con el compromiso personal y profesional de cada una y cada uno de los que representamos a la Alta Comisionada. Muchas gracias.